mucho que desear y no tiene el colmillo, la parte estratégica y la parte de fundamento que le sirva como del articulador necesario para un gobernante que también tiene que correr con la debilidad de que en su momento en la campaña él no habló de que no iban a haber impuestos y con esta reforma pues se desdice de lo que planteó hace pocos meses realmente. Entonces creo que hay una serie de factores de orden no solamente técnico, sino también de orden político que pueden afectar y dar con lugar que en las siguientes semanas podamos tener desde ahora un proceso bastante de mayor cuestionamiento con este paquete fiscal que podría inclusive por un lado inviabilizar en el Congreso, es decir, que no hayan condiciones para que se apruebe, o en el mejor de los casos que se apruebe una pequeña parte del paquete fiscal que de pronto no va a traducirse en ningún tipo de beneficio, sino que significaría más desgaste que elementos a favor. Claro, mira, yo creo que guatemaltecos están conscientes que para mejorar nuestro sistema habría que aumentar los impuestos, esa tributación, pero claro que como tú mencionas, no afecta esa baja moral que han dejado, bueno, todos estos actos de corrupción, especialmente los que hemos venido conociendo desde el año pasado, ¿no? En el caso de la línea, y muchos expertos dicen, bueno, es que están tocando estos impuestos indirectos que al final llegan realmente a afectar a la clase media baja que ya está sufriendo las crisis de nuestro país y no se está realmente tocando a fondo una estructura que hemos visto que no ha funcionado. Totalmente, creo que cuando usualmente se piensa que una reforma fiscal en un proceso realmente más, por un lado, dialogado, pero muy profundo, es decir, lo que estamos hablando de una reforma fiscal es la modificación de la estructura fiscal. Parece redundancia, pero no lo es decir, una estructura en Guatemala totalmente, digamos, como vista al revés, es decir, una pirámide en donde los grandes afectados terminan siendo las clases populares, la clase media, que terminan siendo el jamón del sándwich en el proceso fiscal, y ese es el tipo de reestructuras que presidiría una ansiada reforma en Guatemala, cuando no es de este tipo, sino solamente se traduce en el aumento circunstancial de unos impuestos, buscando nada más tener unos recursos líquidos para poder, digamos, responder, entre comillas, de mejor forma a las crisis que están prevaleciendo, es ahí donde hay un primer factor de desgaste, de molestia ciudadana. Y si a eso le sumamos con que el ambiente en general está bastante deprimido, es decir, el ambiente social, político, institucional, económico, productivo, está bastante venido a menos, herido, si se quiere decir de alguna forma, pegar o plantear una reforma fiscal en ese escenario de una economía y de un ambiente social pues también convulso, pues también se advierte como un proceso que puede complicar más las circunstancias. Claro, y bueno, sí, muchos expertos económicos están planteando que se pueden entonces realizar otro tipo de impuestos, por ejemplo, dicen a las telecomunicaciones, en fin, ¿no? A muchas empresas también. Va a ser un tema que va a ser discutido y como tú mencionas, crear polémica y cierto desgaste social. ¿Crees tú, Renzo, que al final será aprobado este paquete fiscal? Porque en años anteriores, bueno, se han tratado de aprobar similares sin tener quizá mucho eco al final de cuentas. ¿Crees tú que será aprobado? Porque por ahí también se mencionan que podría ser una cortina de humo. Yo veo en particular, este paquete lo veo muy cuesta arriba, es decir, no tiene ni los elementos técnicos de sustancia, no hay las condiciones políticas, el entorno también está como contrario, digamos, al tema fiscal, entonces creo que pinta cuesta arriba el proceso político que pueda advertir la viabilidad del paquete. Requerirá un conjunto de capacidades que hoy por hoy no tiene el gobierno, requerirá inclusive articular con otros sectores para que pueda tener mínimas condiciones de viabilidad del paquete. Al mismo tiempo, habría que reconocer que un paquete de esta naturaleza en un país como Guatemala difícilmente se puede uno creer que no fue previamente, si no pactado, al menos dialogado con algún conjunto de sectores que de pronto en el camino
cosméticamente salen planteando como que están en contra, pero que al final de cuentas podrían ser los grandes, digamos, beneficiados con una reforma que por supuesto para nada es profunda, para nada toca los aspectos medulares y por el contrario busca nada más lubricar, digamos, un sistema bastante cargado de corrupción, porque hay que preguntarse todos estos recursos, por ejemplo, cuando se dice los recursos provenientes del aumento del impuesto a los combustibles, iría otra vez a fideicomisos, que es una figura, casi que es una mala palabra en Guatemala, y fideicomisos para el tema de las vías de comunicación, claro, para el tema de mejoramiento de infraestructura vial. Por supuesto que sabemos que la infraestructura vial en el país hoy está en un momento patético, pero también sabemos que ese es un ámbito de corrupción. Entonces, en lugar de ir estos recursos a seguridad, a salud, educación particularmente y justicia, que serían como los 4 ámbitos privilegiados por los ciudadanos, se estaría yendo al tema de comunicaciones, que insisto, necesario, pero también mientras no se logre sanar todo el conjunto de acciones que se han visto alrededor del tema de infraestructura como un gran bastión de la corrupción, pues tenemos muchas dudas también de ese destino de recursos. Solo cito ese caso como un indicador de las muchas espacios, de los muchos agujeros que el planteamiento fiscal del presidente Morales no logra resolver. Claro, es lo que están diciendo muchos. Bueno, muchísimas gracias, Renzo, por haber tomado nuestra llamada en este martes, analizando entonces esta reforma tributaria, este paquete fiscal que se ha presentado al Congreso, está en manos de congresistas. Bueno, el análisis dicen, bueno, que estos impuestos indirectos realmente llegarían entonces a afectar a la clase media baja de nuestra población, haciendo entonces un incremento a la distribución del petróleo, también tocando, bueno, cierto incremento al ISR que obviamente afectaría a aquellos guatemaltecos en relación de dependencia. Nosotros vamos a estar muy pendientes de este tema, ciertamente va a ser un tema que va a seguir dando de qué hablar, va a generar controversia y como bien escuchábamos decir a los expertos, quizá Guatemala no está lista para esta aprobación, generaría un alto costo social, dice, un desgaste social también, un desgaste para el gobierno del país. Lo ven cuesta arriba, dicen, la aprobación de este paquete. Nosotros vamos a estar obviamente analizando las diferentes aristas y conociendo un poquito más a fondo de lo que se necesita para realmente crear una estructura que funcione, una estructura tributaria en el país y como bien mencionan los expertos, primero dicen que nada, atacar todas aquellas estructuras, hacer todas aquellas reformas que tienen que ver entonces con limpiar las instituciones y bajar el nivel de corrupción en nuestro país. Vamos a seguir con más esta mañana, tenemos que salir a las calles para conocer precisamente lo que pasa en nuestro Guatemala. Buenos días, les reportamos las últimas incidencias que se han dado a causa de las lluvias que se han sentido tanto en la tarde como en la noche. Los departamentos más afectados han sido Zacapa, Suchitepeques e Izabal. Aproximadamente unas 180 personas han sido evacuadas debido al derrumbe del Cerro La Pedrera, ubicado en barrio La Pedrera, Gualán, Zacapa. Esto ha ocasionado el daño en 12 viviendas ubicadas a la orilla de la línea férrea. Al momento, las personas han sido evacuadas, están en el polideportivo de este lugar, han sido movilizados alrededor de 10 bomberos voluntarios, 8 soldados y 12 agentes de la Policía Nacional Civil. Asimismo, se encuentra el alcalde de este lugar evaluando los daños, así como la Conred. Además, queremos informarles del colapso del puente El Trunchado, ubicado entre las aldeas El Rico y aldea Suchemolina. Esto ha sido en Los Amates y Zabal. Hasta el momento se sabe del colapso de este puente y personal de la municipalidad se encuentra con maquinaria trabajando para habilitar un paso provisional para el paso vehicular y la carga en el sector, que son de aproximadamente 500 vehículos diarios. Asimismo, se han reportado daños en viviendas del casco urbano en los barrios El Campamento y La Joya por inundaciones debido a la falta de drenajes, 25 viviendas con daños leves y 125 personas afectadas. Asimismo, se ha registrado un derrumbe en la colonia Buenavista 2
de Patulul, Suchitepeques, afectando parcialmente a viviendas en condiciones precarias. También tenemos información del casco urbano, en donde se ha registrado un deslizamiento en la zona 5. Queremos recordarles a las personas que algunas calles en la ciudad capital se encuentran también un poco inundadas debido a estas lluvias que, según ha informado, continuarán en los próximos días, por lo que también queremos recomendarles a los televidentes mantener los números de emergencia. Reportamos Edgar Ramírez y Mónica Obando para Viva la Mañana. Muchas gracias, Mónica, por esta información. Importante entonces conocer lo que sucede a esta hora de la mañana. Exactamente, tenemos que seguir con más esta mañana hablando del ámbito deportivo. Entonces, Pedro Chandiano nos cuenta al respecto. Bueno, la participación de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos, vamos a destacar que el marchista Eric Barrondo pues confirmó que no correrá el próximo viernes en la distancia de los 50 kilómetros debido a una lesión en la rodilla. Y asimismo, el zacapaneco Kevin Cordón no finalizó la fase de grupos en de bádminton debido a una lesión también. Aquí la información. Luego de no poder destacar en los 20 kilómetros de la marcha atlética, el único medallista olímpico en la historia del deporte guatemalteco hasta el momento, Eric Barrondo, hizo oficial que no participará en la prueba del viernes cuando se realicen los 50 kilómetros y donde Guatemala tendrá actividad. Una lesión en la rodilla que le afectó el viernes a los 20 kilómetros es la razón por la cual Barrondo no tomará parte en la prueba más dura de la marcha atlética, aunque según se conoció este domingo, desde el mes de abril ya se conocía de la misma previo a una resonancia magnética realizada al Alta Verapacense. Aún así, nuestro país tendrá participación en los 20 y los 50 kilómetros en ambas ramas. Las damas lo harán en los 20 kilómetros. Mirna Ortiz, Mayra Herrera y Maritza Poncio, mientras Jaime Daniel Quilluch y Mario Obrán lo harán en los 50 kilómetros. Kevin Cordón es el otro atleta que no pudo finalizar su participación en las justas olímpicas de Río, luego que se confirmó la gravedad de la lesión que sufrió en su debut en el bádminton el jueves pasado. La resonancia practicada determinó que sufre de un estiramiento del ligamento colateral exterior y pinzamiento en el menisco de la rodilla izquierda, por lo cual no se presentó en sus últimos dos juegos ante Niluka Karandarande de Sri Lanka y el chino Chen Long, el número 2 del mundo. Kevin ahora deberá someterse a una nueva fase de recuperación y rehabilitación, pensando en un nuevo ciclo olímpico a partir del 2017, aunque será el jugador que determine si seguirá o se retira de este deporte. Para Viva la Mañana, Luis López. 7:46 de la mañana y vamos con más información con las compañeras. Muchas gracias, Pedro, por la información. Ahí tenía usted entonces todo lo que sucede en materia deportiva. ¿Qué pasa en el mundo del espectáculo? Bueno, tenemos noticias de Adele, me parece, así que nos vamos contigo, Crista. LG G5 Life's Good When You Play More presenta. Por supuesto, compañeras, y a todos en casa, tenemos información del mundo de los espectáculos gracias a nuestro LG G5 y por supuesto hay que destacar a una de las más grandes